Esta semana tuve el privilegio de estar con una sierva de Dios hablando y en una conversación sentí una mujer de muy buen testimonio, sierva totalmente de Dios, utilizada por Dios, pero sentí que un pedacito de su ser estaba herido, ¿sí? Y cuando le pregunté a Dios, cuando terminamos de hablar con esa sierva de Dios, le pregunté al Señor porque no entendía y sentí que Dios me habló en la etapa de su maternidad. Está el pedacito que le falta. Entonces traté de buscar bíblicamente y traté de indagar un poco en la palabra. Y esta palabra un poquitito está en función a esa experiencia que tuve con esa sierva que realmente, créanme, no estaba en pecado. Créanme que realmente es una sierva de Dios. Y eso me hizo reflejar un poco en mi vida. Que a veces hacemos las cosas bien, pero nos falta un pedacito de algo, digan. ¿A cuánto le falta un pedacito de algo? Primera Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Sí? A mí me gustaría que todos cuelguen este versículo ahí, lo tengan colgadito, porque lo vamos a usar después en la palabra. ¿Sí? Cuando le preguntaba al Señor un poco de la conversación que tuve con esta mujer, me vino una ilustración en la Biblia con respecto a los mantos. Y vamos a ver si lo podemos enganchar un poquitito. Pero para entrar un poquito en el tema, quiero definir lo que es un manto. Ya empezó el frío, ¿verdad? Y todos hemos sacado las camperas. Eso es un manto. Un manto es eso. Es una prenda de vestir que se utiliza para cubrir el cuerpo. ¿Sí? Algunos tienen el cuerpo más chico y otros tienen un cuerpo más grande. No tienen más unción, sino tienen campera más grande, un manto más grande. ¿Qué es un manto entonces? Una prenda. En el Antiguo Testamento hubo personas en la Biblia que usaban los mantos. ¿Sí? Era prenda muy importante, se utilizaba para cubrir todo, también se utilizaba como frazada, se utilizaba muchísimo. Lo que cubre del frío, cubre del calor, decía uno. Entonces, en la época, en Judea, en toda la región, en toda Palestina hace mucho calor y también se cubrían eso, se cubrían con los mantos. José fue uno que usó manto, Saúl, David, el profeta Elías, Eliseo, la gran mayoría usaba mantos. Era para cubrir. Y en el Nuevo Testamento tenemos muchísimos ejemplos, y como nosotros somos seguidores de Jesús, los que somos cristianos, Jesús también usaba mantos. Y él usaba un manto que a veces cuando alguien lo tocaba, ese manto es como que salía algo, digan, salía algo. La cobertura hacía que salga algo, salía poder. Una mujer enferma que decía, si yo solo pudiera tocar el borde del manto de Jesús, voy a ser sano. Y esa mujer lo tocó y fue sana. Los fariseos también usaban mantos. Hay mantos que son para la realeza, hay mantos que son para el sacerdocio. Hay distintos tipos de mantos. Los mantos también tienen un símbolo, ¿sí? Lo primero que representa es el Espíritu Santo. En Lucas 1:35 lo podemos ver. Creo que habla un poco en Lucas de lo que cuando la cubrió a María, respondiendo el ángel, digan, la activación angelical, le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá
con su sombra, con su manto, porque el manto da cobertura, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y esta es la palabra que a mí me dio Dios cuando yo le pregunté al Señor qué área de esta mujer con la que hablaba estaba afectada. Y me di cuenta que hay un manto que Dios suelta que es para la maternidad. Y está. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Digan manto. Y el poder del Altísimo te cubrirá. Por lo cual el santo ser que está por nacer será llamado Hijo de Dios. Hay un manto de maternidad que Dios determina. Y representa el Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Donde está el Espíritu Santo, dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios hay ¿qué? Hay libertad. ¿Me van siguiendo? O sea que debajo del Espíritu Santo todo lo que te cubre tiene que ser libre. Si yo me tapo ahora con un manto por el frío, debajo de ese manto no va a ser tanto frío, va a ser calor. Me va a dar el calor a mí. Fuera del manto va a haber frío. ¿Me van siguiendo? Hay distintos tipos de manto y distintas simbologías. Otro símbolo es un manto de pacto. En Ezequiel 16, esto me encanta, este es uno de los textos bíblicos preferidos. 16, versículo 8. Desde el versículo 6 dice, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, vive, le está hablando el Señor. Cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosas. Tus pechos se habían formado, tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé otra vez junto a ti, le dice el Señor, y te miré y he aquí que era tiempo de amores y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y después dice, te di juramento y entré en pacto contigo. Un manto significa o tiene el símbolo de un pacto, que Dios está haciendo un pacto con vos y conmigo. Un manto representa el llamamiento. Cuando Elías arrojó el manto a Eliseo, le estaba diciendo que vení, seguime. Arrojó el manto sobre Eliseo. Un llamado, una cobertura del Espíritu de Dios, como él dice el Salmo 91, verso 1. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. De salvación. Es el símbolo de la salvación. Isaías 61:10 lo dice. Es el símbolo de sanidad, como lo habíamos visto con el manto de Jesús. Montón de símbolos. Siempre ha sido representación de cobertura. Siempre ha sido una representación de protección. Y lo que me he dado cuenta es que el nombre del manto, debajo de ese manto, está el nombre del manto. Si yo me tapo del frío, abajo voy a tener calor, no voy a tener frío. Si yo tengo un manto que me perdona, debajo de ese manto que me perdonó, tiene que haber perdón en las vidas. Si hay cosas que influencian del manto hacia el que está cubierto, ¿me van siguiendo? Pero también hay cosas negativas que influencian. Hay mantos que influencian negativamente debajo de ese manto. Josué 7:20 dice, yo quiero que, no estoy entrando en el tema, estoy plantando un poquito de base, porque dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro. El pecado de Acán lleva como título, Israel empezó a perder batalla porque una persona codició un manto babilónico que no pertenecía al pueblo de Israel cuando Dios le había dicho que no tenían que tomar nada.
esa persona codició ese manto y lo metió bajo de su tienda y trajo maldición y derrota al pueblo de Israel. A partir de ahí no podían ganar batalla hasta que Dios les reveló cuál era el secreto. Entonces hay mantos que te producen maldiciones, hay mantos que te producen derrotas, como pudo haber sido este manto babilónico. Hay mantos que te producen vanagloria, como lo dice Mateo 23:5. Hay mantos que te producen vanagloria, como lo tenían los fariseos. Antes, dice la Biblia, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de su manto. Era para que los vean. Tenían flecos, los mantos de los sacerdotes tenían flecos cortos, pero ellos los hacían más largos para que se pueda ver de lejos, para la vanagloria. Hay cosas que nosotros hacemos, que lo hacemos para los hombres, es porque estamos cubiertos con un manto de vanagloria. Vergüenza. Hay mantos de vergüenza, como lo dice Cantares 5:7. Estoy yendo rápido, pero quiero que ustedes entiendan, entrar un poquito en el tema. Dice, me hallaron los guardias que rondan la ciudad, me golpearon, me hicieron daño, me quitaron mi manto de encima, los guardianes de los muros, le quitaron el manto y quedó avergonzada la persona. Hay mantos de vergüenza, diga mantos de vergüenza. Hay mantos de engaños, hay mantos como ustedes quieran. Una frase muy común en nuestro día es el quemar etapas. Y aquí estoy entrando un poquitito en el tema. A veces quemamos las etapas, generalmente se aplican en niños y adolescentes cuando se le dan responsabilidades o acciones que no tienen que hacer. O en adultos también cuando estamos los adultos en una adolescencia eterna. Digan, inmaduros. Este término se asocia con la madurez precoz y la adopción de responsabilidades que no te permiten. Este comienzo prematuro o eterna juventud suele traer en las personas y en las familias problemas muy serios. A veces le pregunto a las mamás cuando vienen con sus esposos a acompañar a los chicos de la fundación y tienen 3 hermanos y las esposas me dicen, yo tengo 4 hijos, mis 3 hijos y mi esposo. A veces nosotros los adultos estamos con una adolescencia eterna. No hemos madurado. Porque hemos salteado etapas. Diga, hemos salteado etapas. Hemos pasado de un manto a otro sin tener. Cuando lo ideal sería darse cuenta de que todo proceso debe ser en forma paulatina y gradual. Tenemos que ir, digan, paso a paso. Otra vez también estuve hojeando un poquito las hojas de vida de personas de hace más de 5 años, la historia de vida escrita, que es lo que nosotros pedimos a los chicos en la fundación. Y a veces es muy difícil sentarse a escribir tu propia historia. Y sabes, yo te recomiendo que si tienes tiempo lo puedas hacer, porque ahí te vas a encontrar con vos mismo. Este testimonio decía, yo quemé etapas en mi vida desde pequeña. A los 15 años tuve mi primera relación. A partir de esa edad empecé a ir a bailar. Después a los 17 me puse de novio con un hombre celoso que tenía 28 años y no salí nunca más. A los 18 me mudé con él. Pienso que lo hice de chica porque pasé cosas terribles con mi padre. Me abandonaron, me crió mi abuela, me sentía muy sola, me sentía desprotegida, además de pasar necesidades económicas. A los 21 años tuve mi primer bebé con él y ahora tengo 25. Sigo con mi marido, me golpea, no trabajo, estudié una carrera, no salí a divertirme, no hice nada. Y hoy en día quiero seguir para adelante con la familia que formé, pero no doy más. No soporto más el maltrato de mi esposo. Digan, salteo etapas. Y aquí entramos en el tema.
También la Biblia considera el manto como una protección que también va por etapas. Como leíamos en 1 Corintios 13. Cuando era niño hablaba, pensaba, actuaba y juzgaba como niño, pero ahora que no soy niño, ya pasé a ser un hombre. Digan, el manto de la niñez se termina cuando empezás con el manto de la adultez. Digan, el manto de la niñez tiene un tiempo. El manto de la adolescencia tiene un tiempo. El manto de la juventud tiene un tiempo. El manto de la adultez tiene un tiempo. Los mantos tienen una progresión. Poseen diferentes niveles. Y lo vamos a usar como referente a José. Génesis 37, 23, por favor. Y ahí estamos entrando. Dice la Biblia, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Si vemos nosotros después en el versículo 3 del 37 dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle. El primer manto que usó José fue a los 17 años, de la adolescencia a la juventud. Le hizo un manto de colores. Ese fue el primer manto. Y como hacía las cosas bien, porque de ese manto hablaba de madurez, ese fue su primer manto. Dice que sus hermanos lo tomaron y lo vendieron como esclavo. En el capítulo 37, versículo 23 dice, ellos quitaron a José su túnica, su manto, la túnica de colores que tenían sobre sí, y le tomaron y lo echaron a la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Dice que estaban celosos de José porque su papá lo amaba. Y le quitaron esa túnica, le quitaron ese manto y lo querían matar. No lo pudieron matar, lo tiraron a una cisterna. Entonces, ¿qué hicieron con su túnica? Dice que agarraron la túnica y lo mancharon con sangre y se la llevaron al padre y le dijeron, mira, aquí está la túnica de tu amado hijo de José, ya está muerto. Esa sangre parece que era de él, lo comió un león. Se le acabó el tiempo de la túnica de José. Podemos describir el manto como una cobertura para cierta etapa de la vida, que con el transcurso de la misma deberá ser modificado o cambiado. ¿Qué te quiero decir? Que sí o sí tienes que cambiar el manto, sí o sí tienes que crecer, sí o sí tienes que madurar, sí o sí viene un cambio. Cuando yo hablaba con esta mujer, yo veía que el manto de su maternidad estaba muy golpeado. Es más, no estaba entero. Le faltaban pedazos, como a nosotros a veces nos faltan pedazos en nuestra vida. ¿A dónde se produjeron esas rupturas? ¿Cómo se rompieron esos mantos? ¿Cómo se rompió? En mi niñez, en esa etapa se te pudo haber roto. No pudo haber tenido, quizás no llegaste a tener tus necesidades básicas cumplidas de niño y lo quieres hacer ahora que tenés 45. Pero ¿saben qué? Después José en el versículo 30, en el capítulo 39, obtuvo su segundo manto. Cuando José fue vendido como esclavo y fue llevado a Egipto. Ahí en Egipto obtuvo su segundo manto. Todo le salía bien. No había salteado etapas José, por eso le salía bien. El manto de colores lo usó en la edad que lo tenía que usar. Y todo le salía bien. Y porque le salía bien, llegó a Egipto y se puso un manto nuevo. Ya no era el de colores, era otra etapa, digan otra etapa.
En Génesis 39, del 15 al 16, José hacía todo bien y el faraón le encomendó todo el reinado, hasta la esposa le encomendó. Pero la esposa quería acostarse con él. Y José siempre hacía las cosas bien. Digan, siempre hacía las cosas bien. Digan, como yo. Miren lo que pasó. Cuando vio ella que lo llamó a José a su casa, a su habitación. Escuchen, hombres, esto es un principio de hombría. ¿Sí? Yo los quiero ver aquí. En esta película los quiero ver a cada uno. Yo ya me lo vi y no le voy a decir cómo terminó. Cuando vio ella que lo había... Así, en el 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él, porque ella se quería acostar con él. Aconteció que entró él un día a la casa para hacer su oficio, diga, para trabajar, para limpiar. Y no había nadie en la casa. Y ella le tomó por su túnica su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él le dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Ese manto lo dejó en manos de ella. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros, vino a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viéndole que yo le alzaba la voz, gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. ¿Qué hubiera pasado si nosotros estamos frente a una mujer desnuda y nos propone lo que le propuso a José? ¿Qué hubiera pasado? Yo siempre le hago esta pregunta a los chicos porque es fácil decir yo no quiero consumir, pero si vos tenés en esta situación una bolsita de merca y una chica desnuda, ¿qué haces? Le digo. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Saben lo que hizo José? Digan, salió corriendo. Dejó el manto, su segundo manto. Pensó bien, actuó. Dejó ese manto en manos de otro. Después fue preso porque le hizo una denuncia por abuso. Y no había abusado. Lo denunciaron por abuso sexual. Y el tipo fue preso. Y se puso otro manto. Y seguía haciendo las cosas bien. Luego le dieron el manto final. El manto final está en Génesis 41-42. Cuando ya estaba con Potifar, ya le pusieron el manto del segundo, del vicepresidente. Ya tenía otra postura, ya tenía otro manto. Digan, no salteó etapas. Hizo las cosas bien. Miren lo que dice 41-42. Cuando llegó a Faraón, Faraón lo sacó de donde estaba de prisión. Dijo además a Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y le puso en la mano de José y le hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Ropas de lino finísimo incluía el manto y la túnica. Ahora, José no podía llegar ahí si no perdía el manto de colores. Y a veces nosotros queremos llegar a donde llegó José con el manto de la niñez, el manto de la adolescencia, haciendo cosas que nosotros no tenemos que hacer. Aún en lo ministerialmente hablando, ¿no? José tenía una serie de mantos físicos a lo largo del camino. La túnica de muchos colores que le había dado su padre le indicaba su favor. La posición como hijo, pero más tarde se le dio una capa de esclavo, un esclavo, de tener todo a no tener nada. Cuando José recibió la túnica real sobre sus hombros, tal vez estuvo acordando de la túnica de su padre, por dónde había pasado. ¿Evaluaste vos a dónde has llegado?
Tocate un poquito porque estás vivo, no te han matado todavía. Y todavía seguimos actuando con mantos viejos. Todavía seguimos actuando, salteando etapas. Y esto tiene mucho que ver con lo que yo estuve hablando con esa mujer. Más tarde José se convirtió en un esclavo de confianza y fue ascendido por el faraón o por Potifar y llegó a estar en el reinado. ¿Sabes qué? No te quejes por lo que estás pasando. Porque si estás pasando algo difícil es porque estás por cambiar de manto. No te quejes. Se viene algo nuevo sobre ti. José nunca se quejó. Él seguía haciendo las cosas bien. ¿Sabe? No es demasiado tarde. José entendía que necesitaba cambiar el manto. Es como la progresión de la vida, como el desarrollo del ser humano. Pasamos por diferentes etapas donde tenemos que abandonar muchísimas cosas. Tenemos que abandonar los recuerdos, abandonar los padres, abandonar un montón de cosas, actitudes, cambios. Y siempre lo queremos retener debajo del manto cuando ya viene un próximo manto nuevo, una nueva etapa, un nuevo nivel, una nueva fuerza. Pero siempre nosotros queremos cubrirnos con el manto anterior. Siempre seguimos caprichosos. Siempre nos queremos tapar los pies, pero ya nos queda corto. Ya hemos crecido. Digan, hemos crecido. Decirle a la persona que tienes al lado, ya has crecido. Por esto creo que los mantos de la vida también nos van marcando etapas de maduración y de crecimiento. ¿Saben? En Apocalipsis 1, 6, 8 dice que Dios nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes. Y te tengo una noticia. Los reyes usan mantos reales y los sacerdotes también. Pero no puedes tomar el manto de real si no pasas por la túnica de colores y por la esclavitud. Digan, es un proceso. ¿Qué hubiera pasado si directamente a José lo hubieran puesto en Egipto sin pasar por donde pasó? Hubiera sido un niño caprichoso. Se hubiera vengado de sus padres y de sus hijos. Porque después José los recibió a sus padres y a sus hermanos, los recibió para darles de comer. No actuó con venganza como a veces actuamos nosotros. Este no me quiso, ya me las voy a cobrar. Y cuando llegas a un puesto importante te querés desquitar con todo lo que no te ayudaron. Ni hablar si estás en la iglesia, ¿no? Digan, yo tengo un manto real y de sacerdocio. Dios no te lo da porque tienes que sacarte la túnica de colores todavía. ¿Sabe? El diablo sabe que nosotros tenemos mantos reales. Y esos mantos reales tienen autoridad y tienen poder. Esos mantos reales, cuando vos te cubres con el manto que Dios te da, todo es posible. Tú puedes llamar las cosas que no son como si fueran. No hay nada imposible para ti cuando te debajo de ese manto real. Y el diablo sabe que nosotros nos vamos a revestir con ese manto. Por eso siempre ataca los mantos. Diga, el diablo ataca los mantos. Y aquí entro en que cuando me encontré con esta mujer, el diablo le había sacado un pedacito de su manto de maternidad que quedaba incompleto. Cuando hablaba de activación de ángeles y el Señor me decía que Dios va a mandar a cada uno de los que estén en esta noche, hay una activación con un manto nuevo para cada persona que está aquí. Porque el diablo se encargó de romperles el manto y hacernos creer de que con ese manto vamos a estar toda la vida. Y no es cierto, nosotros vamos cambiando de manto de etapa en etapa, de gloria en gloria, de poder en poder. Eso es mentira del diablo. Mira, el diablo no quiere que recibas el manto sacerdotal.
El diablo no quiere que recibas el manto real. Entonces, en el transcurso de tu vida creará una serie de ataques para que tú no llegues a lucir la capa que Dios ya tiene destinada, que está colgada con tu nombre. En el reino de Dios hay un vestuario con una capa que tiene tu nombre. Yo lo creo y la voy a buscar. De alguna manera, los mantos de la vida son atacados. Mira lo que dice 1 Samuel 24. Ya estoy terminando. Versículo del 1 al 7. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo que David estaba en el desierto. Saúl lo estaba persiguiendo a David. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Digan, los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, escuchen lo que le dicen: he aquí el día que te dijo Dios, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Les explico esto. Dice la Biblia que entró el rey Saúl a una cueva a cubrir sus pies. ¿Saben lo que es cubrir los pies en la Biblia? Fue al baño, a una cueva. Entonces, cuando se sentó el rey con toda la vestimenta y el manto real, cubre sus pies. En esa cueva estaba su enemigo, David. Y estaban los soldados y le decían: ahí está tu enemigo, tenés la posibilidad de matarlo o hacer lo que vos quieras. ¿Y saben lo que hizo David? Digan, le cortó el borde del manto. Pero lo interesante de esto miren, en el versículo 7, la última parte dice: y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Digan, no se dio cuenta. Entró en una cueva, le cortaron el manto y no se dio cuenta. Como muchas veces nos pasó en nuestras vidas. Entramos en una cueva con problemas, con situaciones, con dolores, con angustia, a relajarnos. Y salimos como si nada hubiera pasado. Pero el enemigo te hizo una marca. Algo te marcó. Y te cortó un pedazo. A esta mujer le había cortado un pedacito de maternidad. Porque se acordaba de todas las situaciones que pasó con su hija, con su hijo, con su hija. Y sus hijos ya tenían 30 años. Y se seguía acordando. Lloraba desconsoladamente. Había entrado en esa cueva de enfermedades y de dolores de sus hijos. Y no se dio cuenta que su manto de maternidad había sido cortado por el enemigo. Y que cada tanto le mostraba el pedacito. Porque miren lo que hacía David. David se levantó también después y saliendo de la cueva, digan, saliendo de la cueva, dio a voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra y se reverenció y le dijo a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen para matarme? Y después, en el 11, mira, padre, mira, rey, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. A veces el diablo no te mata, te muestra lo que te corta. ¿En qué cueva te metiste que no te diste cuenta y que pasaron etapas y el diablo te está mostrando lo que te cortó? Te quedó corto el manto. ¿No será por eso que a veces
¿No estamos completos en la vida? ¿En qué etapa de tu niñez, de tu adolescencia, entraste en una cueva y te cortó el borde de tu manto? Por supuesto que esto saca un principio de la guerra, ¿no? ¿Saben qué? Después, si ustedes leen en los versículos, más adelante en el capítulo 26, David también le vuelve a perdonar la vida a Saúl. Le perdona la vida porque era el manto real, porque no lo podía tocar. Pero el principio era que también te cortan mantos, te cortan. ¿Qué te cortó el diablo? ¿En qué cueva te metiste? ¿No te diste cuenta? Parece que no te pasó nada, pero mira, así te pasa. Con el diablo no se juega. No juegues con el manto de Dios tampoco. No entres a lugares donde no tienes que entrar con la cobertura de Dios. No creas que no pasa nada si vos vas a lugares donde no tienes que ir, porque el diablo te corta y no te das cuenta y caminas por la vida y no te das cuenta. Y cuando te das cuenta ves que te pasa algo, que te falta algo. Yo calculo que Saúl cuando vio el pedazo de su manto empezó. ¿Chequeaste bien cómo está tu vida? ¿No te chequeaste si te falta un pedacito? La otra forma que tiene el enemigo es directamente de que quedes desnudo. Te saca la ropa, como les pasó a José, te saca todo para avergonzarte. Pero cuando yo preparaba esto y Dios me habló mucho en esta parte, yo veía que había ángeles que quieren cambiar tu manto. Y los mantos que Dios va a soltar van a ser tremendos, porque hay mantos de liberación. Sí, y yo le decía, Señor, ¿hay mantos de liberación? Sí. Y busqué en la Biblia porque miren lo que dice el manto de liberación, Hechos 12:6. ¿Saben que hay pedacitos de tu vida, pedacitos de tu niñez, de tu adolescencia que necesitan ser libres? Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche a Pedro porque estaba encarcelado, lo pusieron entre dos soldados sujeto con dos cadenas y los guardias delante de él custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó y le dijo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Cómo estaba Pedro? Encadenado. ¿Qué apareció? Le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así. Envuélvete en tu manto y sígueme. ¿En qué manto? Si no dice la Biblia que estaba vestido, si estaba atado. No tenía un manto. Estaba atado de cadenas y de manos. Yo creo que cuando vino el ángel le trajo el manto nuevo. Ese manto lo hizo invisible porque después dice que pasó por la guardia y no lo vieron. Y ahí empezó Pedro. Hubo una activación angelical que le trajo un manto y le dice, capo, levántate, las cadenas ya no están, atate la sandalia, ahí te traje el manto. Un manto de libertad para vos. Hay un manto de maternidad para aquellas mujeres que no pueden tener hijos. Entonces yo cuando hablaba con esta mujer me di cuenta que se lamentaba por el pedacito de manto que el diablo le había cortado. Y no estaba viendo que Dios estaba determinado un tiempo para cambiar el nuevo nivel de vida que estaba llevando. Yo no sé cómo estás hoy. Yo no sé si vos pudiste identificar en qué cueva te metiste, qué pedacito te robaron, qué pedacito te cortaron, o si te quedaste desnudo completamente por vergüenza, por dolor, por angustia. Pero lo que sí sé, eso sí lo sé, que hoy Dios quiere traerte un manto nuevo sobre tu vida. Eso sí lo sé.
Sé que Dios va a hacer algo en tu vida. Sé que va a traer un manto de libertad, un manto de alegría. Te va a cambiar el manto de tristeza por un manto de gozo. Sé también que Dios te va a poner un manto ministerial. Hay gente que ha sido llamado por Dios y no le da bolilla, y Dios te va a tirar un manto para que vos realmente respondas al llamado. Hay un manto muy fuerte que va a ser soltado. Y yo creo que va a venir sobre el ministerio algo muy fuerte, porque hablamos de cambiar mentalidades, ¿ha visto? Y cuando uno, si no entra en la mentalidad nueva, va a quedar con lo viejo. Y hay que entrar en una mentalidad nueva. Porque hay algo nuevo, hay algo fresco, hay algo que se va a soltar. Yo no sé, yo lo creo. Yo lo creo que va a pasar. Ahora, si vos lo quieres creer y lo quieres experimentar, vas a tener que rendirte, decirle, Señor, yo quiero mi manto porque hay un manto con tu nombre. Nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Sí o sí, hay un manto nuevo sobre tu vida. Tú lo tomas o lo sueltas. Te quedas en la cueva y sigues viviendo con el manto roto, o decides tener un manto nuevo. Tú lo decides. José, ¿sabe qué decía? Bueno, listo, un manto nuevo. Un manto nuevo. Voy por el real, voy por el sacerdote, voy por el real, voy por el sacerdote. Y así llegó y lo obtuvo. Yo no sé qué es lo que vos quieres de tu vida. O todavía quizás estás dentro de una cueva. ¿Qué tal si te pones de pie? ¿Qué tal si oramos? Yo le voy a decir una cosa, Dios no remienda mantos, Dios los cambia. Nadie pone remiendo nuevo en una prenda vieja. Nadie. Y Dios no remienda mantos, Dios los cambia. Dios los cambia, Dios nos remienda. No esperes que Dios te remiende, Dios te cambia. Padre, en el nombre de Jesús, oro por la activación. Yo sé que aquí hay ángeles, Señor. Yo sé que hay mantos de diversos colores, mantos nuevos. Yo te pido que tú ahora, Espíritu Santo, des la orden para que se activen y comience a cubrir. Y oro por este ministerio primero. Sé que hay un manto apostólico ahí a la puerta. Sé que hay otro nivel. Sé que hay otro nivel de prosperidad. Sé que hay otro nivel. Oro por eso, pero también oro por cada uno de nosotros. Padre, hay mantos rotos. Hay almas fragmentadas. Hay angustias, hay dolores, hay cuevas de abuso. Hay cuevas de todo tipo, Señor. El enemigo está mostrando pedacitos de manto. Padre, en el nombre de Jesús, activo los ángeles en el nombre de Jesús para que comience ahora, Espíritu Santo, comience a activar. Para que sean mantos de libertad ahora soltados. Que se rompan cadenas en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Diablo inmundo, te callas ahora. Te callas, no tienes arte, no tienes parte. No hay pedacito que te pertenezca. Porque ahora vienen mantos nuevos sobre tus hijos, Señor. Y ahora te pido en el nombre de Jesús que comiences a cubrir a cada uno de ellos. Sopla, Espíritu Santo. Fluye, Espíritu Santo. Ahora ven a cubrirnos. Ven con mantos de amor. Ven ahora en el nombre de Jesús. Manto de justicia, de misericordia. Ahora en el nombre de Jesús. Cubre nuestra desnudez, Espíritu de Dios. Cubre.